Queridos amigos y amigas, es un placer como siempre estar con ustedes en este espacio jurídico. Hoy el espacio jurídico se va a dedicar a lo que se ha dado en llamar, lo que se está discutiendo, la discusión del momento, que es uno de los modos de enfrentar la pobreza infantil. Uno de los modos de enfrentar la pobreza infantil a través de un impuesto al 1% más rico que integra nuestra sociedad. Se ha generado, como ustedes saben, particularmente en los años 2020 y 2024, una desigualdad terrible que se ha profundizado a la que ya venía generándose. Esa desigualdad que puso a 100.000 uruguayos en la pobreza. Algunos se han recuperado, la mayoría no. Es un problema no solamente de justicia. Es un problema no solamente de justicia, es un problema no solamente ético, es un problema también de paz social. Una sociedad con brutales desigualdades, como la que se está consolidando en nuestro país, no puede pretender que exista paz social. La iniciativa presentada por el movimiento sindical, por el movimiento obrero, por los trabajadores y trabajadoras nucleadas en el PIC-CNT, sustenta en 4 pilares fundamentales. La iniciativa de gravar al 1% más rico del país se sustenta en 4 pilares fundamentales. En primer lugar, que la pobreza en el Uruguay, especialmente la pobreza entre los menores de 6 años, se ubica en niveles extremadamente altos. En segundo término, que abordar este problema no es una responsabilidad del Estado solamente, sino que es una responsabilidad de toda la sociedad, pero más aún de aquellas personas que han generado y que han acumulado más riqueza en nuestro país en torno a el trabajo, que es el generador de riqueza por excelencia. Un retorno positivo se espera de achicar estas brechas de desigualdad entre quienes más concentran riqueza y quien entre menos concentran riqueza. En tercer punto, es que no existen recursos suficientes para desplegar políticas capaces de revertir la trayectoria actual en torno fundamentalmente a la pobreza infantil. Y el cuarto punto es que el 1% más rico del país tiene, sin hacer mucho esfuerzo, una capacidad contributiva para aportar a la solución del problema de la pobreza infantil concentrada que tenemos. A estos elementos agregan los autores del proyecto que es justo que quienes concentran la mayor riqueza del país, producto de riqueza generada en el trabajo de sus trabajadores, los trabajadores que ellos emplean, tienen una mayor responsabilidad tributaria. Estas premisas apoyan, a su vez, en algunas cifras concretas que revelan la magnitud del problema, que dicen que según los datos del Instituto Nacional de Estadística, se muestra que la pobreza medida en sus múltiples dimensiones alcanzó en el 2024 el 18,9%. Y según el INE, en el caso de los menores de 6 años, fíjense ustedes, menores de 6 años, 1 de cada 3 vive en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. 1 de cada 3 niños viven en hogares por debajo de la línea de pobreza, lo cual indica que hay también junto a él un conjunto de una familia que está por debajo de la línea de pobreza. Además, 4 de cada 10 habitantes del país son vulnerables a caer en esa misma situación. En el extremo opuesto de esta pirámide, el 1% de mayor fortuna, unas 25.000 personas, perciben el 15% del ingreso nacional, el 15% de la riqueza nacional concentrada en una persona, en unas 25.000 personas. Controlan además entre el 37 y el 39% de la riqueza total del país y concentran casi el 80% de los activos financieros y el 90% de la riqueza empresarial. A diferencia del resto de la población que obtiene sus recursos mayormente del trabajo, estos obtienen la riqueza del capital, de la inversión de capital, de extraer de alguna manera riqueza del trabajo que compran. Sobre esa punta de la pirámide se concentra
las fortunas que van desde $1 millón hasta cifras que superan los $1.000 millones. La herramienta que se ha elegido para combatir y enfrentar la pobreza infantil concentrada ha sido no crear un impuesto nuevo, de ninguna manera, sino reactivar uno existente, el impuesto al patrimonio de las personas físicas. Ese tributo llegó a recaudar en sus mejores épocas el 0,6% del PBI, pero en el año 2007, con la reforma tributaria, este impuesto prácticamente desaparece y recauda una cifra muy humilde de $9 millones anuales. La propuesta del movimiento sindical pretende devolver relevancia, delimitando especialmente que no se graben activos productivos, sino patrimonios que generen renta pasiva, para evitar eventuales efectos negativos sobre la inversión o sobre el empleo. Con ello se estima que anualmente, con ese humilde impuesto del 1% a quien tenga más de $1 millón, que además ese $1 millón se calcula con algunas deducciones, típicas deducciones del impuesto al patrimonio, con ese impuesto entonces del 1% se recaudarían entre 400 y 800 millones de dólares por año. Esos recursos no ingresarían a la Caja General del Estado, sino a un fondo destinado exclusivamente a políticas de reducción de la pobreza infantil, que sería abierto y transparente. La recaudación sería fiscalizada por una unidad especializada de la Dirección General Impositiva. No se crea nada nuevo, no aparece nada nuevo, sino que nos manejamos con las herramientas que ya tenemos en cuanto a la administración de este impuesto. La propuesta concreta consiste entonces en aplicar una sobretasa a un impuesto que ya existe, que es el impuesto al patrimonio de las personas físicas. No se crea un tributo nuevo, sino que se agrega un adicional al impuesto ya existente, y esta sobretasa alcanzaría a personas físicas y a las sucesiones indivisas cuyo patrimonio supere $1 millón, cifra que funcionaría como mínimo imponible. El patrimonio se calculará, como es habitual, por la diferencia entre activos y pasivos, e incluiría todos los bienes situados, colocados o utilizados en Uruguay, tanto de residentes fiscales como de no residentes con activos en el país. Además abarca los activos ubicados en el extranjero que sean propiedad de contribuyentes uruguayos. Se calcula que hay $62 millones depositados en el exterior. Para que ustedes, $62.000 millones depositados en el exterior. Como se ha mencionado ya reiteradamente en distintas entrevistas televisivas, radiales, por parte de quienes presentan esta propuesta, el objetivo es gravar esencialmente las rentas denominadas pasivas, En esta calificación de rentas pasivas entrarían inmuebles de uso propio o para arrendamiento, vehículos, fondos de colocación bancaria o activos en el exterior. Por ese motivo, también se plantean algunas excepciones, como que son típicas del impuesto al patrimonio, como por ejemplo deducir o extraer o no contabilizar dentro de este 1% la casa de habitación de las personas que estarían grabadas. Fuera de este cálculo patrimonial quedarían los títulos de deuda pública y las actividades productivas que, por ejemplo, pagan el IMEVA, que es el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, o otro tipo de patrimonio que ya se encuentran grabadas por otros tributos del país. Se trata entonces de agregar una sobretasa del impuesto al patrimonio. Solo lo pagarían aquellas personas que tuvieran más de $1 millón, después de realizar las deducciones que por derecho correspondan, que son bastantes, y estarían destinados específicamente a enfrentar y combatir la pobreza infantil, que debería avergonzarnos a todos los integrantes de este país que exista la cantidad de niños que existen por debajo de la línea de pobreza. 1 de cada 3 niños de nuestro país vive en hogares que están por debajo de la línea de pobreza. No podemos esperar ningún futuro promisorio ni bueno con estos niveles con estos niños que estamos criando en una sociedad que aumenta en desigualdad y que concentra riqueza en perjuicio de las personas. No podemos
de las personas más vulnerables. No podemos esperar combatir la delincuencia, no podemos esperar tener personas más ilustradas, no podemos esperar tener mejores trabajadores, ni gente que quiera trabajar siquiera con esta realidad de desigualdad que hoy tenemos. Les agradezco la atención dispensada, me despido y seguimos compartiendo información de calidad para opinar desde lo fundamentado y para tomar decisiones de calidad.